Saludos República Dominicana y el resto del mundo. Soy Henry Green y me voy a acompañar de Mochi Sánchez y Fidel de los Santos. Y hoy vamos a estar decodificando un tema que realmente ha sido algo que históricamente en República Dominicana no hemos podido encontrar una solución a esta situación que ha venido afectando nuestro país, nuestra sociedad. Y es tanto así que he escuchado a algunos fiscales, jueces, juristas decir que hasta lo hemos normalizado. Es un tema que el especialista que nos acompaña en el día de hoy va a estar abordando y nosotros vamos a tratar de decodificar esto de una manera que se pueda entender y conseguir o ver la forma de cómo las cosas pueden ir cambiando. Y es del tema, no sé si decirle asesinato a la mujer, feminicidio, usoricidio. Bueno, al final vamos a tener una solución a esto, que eso es lo que se quiere a través de este programa. Buenas noches, saludos. Fidel, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo te sientes? Fidel de los Santos, en Decodificando. Faltó lo de psicoanalista. Dígalo, maestro. Dígalo usted, no importa. Dele para allá. Bueno, muy buenas noches a todos los dominicanos que nos escuchan en el resto del mundo. Mi nombre es Fidel de los Santos, soy psicoanalista, psicoterapeuta, conferencista y especialista en la armonía intrafamiliar. Creo que armonía intrafamiliar. Sí, esa es la base fundamental, porque dentro del marco de lo que es el trabajo que se hace a nivel constitucional en este país, en especial el Ministerio de la Mujer, ellos preparan a muchos psicólogos como especialistas en la violencia. Y llegar a pensar que en esta época, cuando se especializa una persona en términos del estudio de la violencia, no nos queda otra cosa más que escuchar muchas advertencias, escuchar muchas amenazas que incluye, escuchar muchas medidas de prevención. Y yo creo que ese no es el camino para solucionar un problema tan delicado y que ha tocado la sensibilidad del pueblo como lo es el femicidio, que es el término correcto, aunque decimos feminicidio y hemos, yo diría, dañado a nivel terminológico lo que se debería de emitir como palabra en ese caso. Esta es una era, un tiempo, una época en la que todos los especialistas debemos de acceder a trabajar la armonía intrafamiliar y no lo que se conoce como los especialistas en la violencia. Entonces lo que hacen es que nos desglosan la formación de un evento violento, sus matices, sus señales, y luego terminan diciéndonos qué podemos hacer para prevenirlo, y ahí tienen el 911, como también tienen otras vías llamadas medidas de prevención, casas de acogida, fiscalías barriales, denuncias de la violencia. Al final del día el problema sigue igualito y ya, como yo he dicho, llevamos exactamente 19 años de femicidio conyugal, femicidio intrafamiliar, y se han visto muchísimos movimientos, marchas, yo diría muchas organizaciones, muchas ONG, muchas protestas, en fin. Al final del día no se ha logrado la solución, porque nadie habla de la solución ni de la posible solución. Aquí simplemente se habla de la medida de prevención, de los derechos de la mujer, de la igualdad de género, o sea, con un sinnúmero de términos incoherentes a lo que se quiere vender como resultado, como efecto. O sea, es una causa que se ignora y luego entonces se juzga un efecto. Y de esa manera no hemos podido lograr. Bueno, yo creo que sí se ha hablado de la solución en varias ocasiones. Lo que pasa es que no ha funcionado el modelo de solución que han querido implementar aquí en República Dominicana. Claro, por la sencilla razón de que la solución, como te dije, es la que ellos basan como medida de prevención. El problema no se trata de que vamos a solucionar un problema que con medida de prevención vamos a lograr erradicar. Cuando el problema se erradica es cuando se corta de raíz. Si estamos hablando de medida de prevención, entonces no estamos hablando de la solución. Se quiere vender como un método solucionador. Sin embargo,
los resultados mismos muestran que es incoherente realmente a lo que se quiere, porque no ha dado ninguna pista. Pero disculpa, la medida de prevención, generalmente en medicina, en cualquier tipo de ciencia, es válida. O sea, ¿por qué dices que se han quedado en prevención? ¿En qué materia? O sea, no han avanzado. Es válida siempre y cuando se quiera mantener el negocio. Prevenir no es bueno, entonces, prevenir. Si se quiere erradicar el problema, no. Porque es como que cuando se habla de prevención es como aceptamos que la enfermedad está ahí, pero este medicamento te va a ayudar a prevenirlo. Pero la enfermedad está. O sea, en el momento en el que me descuido del uso del medicamento, la enfermedad va a entrar, dices que la va a filtrar. Dice que la prevención no ha hecho efecto. O sea, no se ha prevenido. Sí, él dice que se ha prevenido, pero que ha fracasado. Se pueden prevenir algunos casos, pero al final del día el problema continúa. O sea, sigue la existencia del problema, porque estamos hablando de una medida de prevención, no se está hablando de una solución. Cuando se habla de una solución, se está hablando de erradicar un problema, hay que cortarlo de raíz. Es como que el árbol que tengo al frente de mi casa me está tumbando la pared, y para que la raíz no crezca yo me mantengo podándolo, pero el árbol está ahí. Si me descuido de cortarle la rama, crece la raíz también y me tumba finalmente la pared. O sea, ¿cuál es la solución que tú presentas a la nación dominicana? Es muy compleja. Compleja. Es muy compleja en el sentido de explicarlo y que la población pueda absorberlo, entenderlo, o sea, pueda digerirlo en ciertos términos. ¿Por qué razón lo digo? Porque si lo digo en una sola palabra, para muchas personas no se entiende. Pero esa palabra hay que desglosar todas sus fases, todas sus funciones, para que pueda entonces entenderse y puedan las autoridades competentes y la población absorberlo y entenderlo. O sea, en una sola palabra, ¿qué erradicaría que en la República Dominicana, empezásemos por nuestro país, luego tocaríamos otras tierras, se erradique el problema no de la violencia de género, como se explica, ni de la violencia intrafamiliar, pero empecemos por algo importante y que lo colocamos en un estado de emergencia ahora, el feminicidio, o sea, lo que se interpreta como feminicidio, es el cambio de información. El cambio de información. El cambio de información en toda su estructura, en todo su esplendor. Cambiar la información cambiaría la percepción de un pueblo. Recordar que el ser humano lleva en su naturaleza lo que es el uso del sensacionalismo, y eso se da a nivel colectivo e individual. Por esa misma vía entra la información, se le da forma a algo y por esa misma vía se puede cambiar la información y dar una nueva forma. O sea, nada más y nada menos que la palabra información es el tripartito, siempre lo he dicho, o la conjunción de tres palabras súper poderosas. Información es interioridad, forma y acción. Es lo que crea una cultura, es lo que crea una entidad, es lo que crea una percepción por el cual bajo esa misma óptica toda una población va a funcionar. Sí, pero si lo queremos llevar a un plano que la sociedad lo comprenda, no hagamos lo mismo que está haciendo el Ministerio Público. El Ministerio Público no habla muy bonito, pero ellos son reactivos. Ellos reaccionan a lo que ya se ha ocasionado. Como mismo dijiste, bueno, hay un 911, tenemos una casa de acogida, 911, 911, como sea, aquí se llama como que quiera. va por 1000 y pico ya, está en San Juan. Sí, lo llevaron a San Juan. A mí me gusta. Pero oye, ¿dónde viene el dato? El dato es el siguiente, o sea, tenemos todo eso en las manos. Tenemos 20 años con la ley y creyendo, creamos un Ministerio de la Mujer y seguimos en la misma situación. Se siguen matando, siguen asesinando. Fidel tiene una experiencia importante con relación a la violencia intrafamiliar que le afectó muchísimo. Pero antes de que él nos cuente eso, yo quiero que Green te diga también una percepción que él ha tenido en cuanto a unos funcionarios de la Fiscalía que no saben lo que están haciendo. Ah, pero claro. Háblanos de eso. Ya tengo aproximadamente, si llevo algunas 20 o 30 horas escuchando y viendo videos de una funcionaria pública que es la procuradora, ella lo sabe, tiene un cliché hablando de lo mismo. Y de hecho, en un momento determinado, ella dijo que no hay manera de que las autoridades, ni jueces, ni fiscales resuelvan esto. Entonces no hay forma de resolver. Se rindió ella. Bueno, según las informaciones que dio,
porque ella quiere, bueno, estamos aquí y nosotros no podemos resolver un problema grande de manera rápida porque la sociedad no lo dice, no, tiene que integrarse el Ministerio de Salud Pública, tienen que integrarse la Procuraduría, tienen que integrarse las escuelas, tienen que integrarse la familia, los padres de familia, tienen que integrarse todo el mundo. Yo eso lo entiendo. Pero como un procurador para esa área de las mujeres específicamente puede decir que no, que eso no va a tener un tipo de solución, a menos que se integren todos esos actores que ella ha mencionado? O sea, ella al dejar eso en el aire, lo que ha creado entonces un problema en el problema. O sea, ella no ha dicho la solución, sino que ha dicho que eso no tiene solución. Sí, eso dijo que no tenía solución. No había una solución. ¿Podemos saber el nombre de esa? Sí, usted lo sabe, usted puede decirlo sin ningún problema. ¿Cuál es la procuradora para asuntos de la mujer? Que tiene 20 años en el ejercicio. Que ella dice que inició como un pichón de fiscal. ¿Usted sabe cuál es? Yo estoy en lo civil. Ah, usted está en lo civil. Lo penal. Eso entra a lo civil y a lo penal también. Lo penal lo dejé hace 2 años. Yo creo que, según lo Usted explicado, la conoce, ¿verdad? Usted ha querido llevar algunos proyectos allá. ¿Cómo se llama? Si ella está creando un problema, hay que decirle que eso no puede seguir así. yo entiendo en ese caso que, según lo explicado de parte de nuestro colega Green, la opinión que ella está dando es simplemente para seguir el negocio. Porque cuando usted habla del negocio, ¿a qué tú te refieres? Bueno, a lo que voy a decir ahora mismo, veamos el caso. Mantenerse ahí. Exactamente. Veamos el caso de lo que nos venden esos grandes, como hemos dicho anteriormente, esos grandes especialistas en el caso, que son quienes han hecho supuestos estudios que origina la violencia, contra la mujer, por qué el hombre mata a la mujer, por qué se quita la vida. Y al final del día vemos un océano de información que no nos da una salida, no nos da una pista. Cuando ya no se puede explicar y se pierde la moral de dar una vía para realmente erradicar ese problema, no queda otra cosa más que decir, esto no se va a resolver de la noche a la mañana, esto pero no va a no tener se va a una resolver salida. de la noche a la mañana, pero ese funcionario dice que tiene 20 años en esa función. ¿Y qué funcionario es? Yo considero que si un funcionario en una posición no presenta mejoras en 2 o 3 años, yo creo que no es digno del puesto que ocupa. Es infuncional. No funciona. Pero son la mayoría de los fiscales así. Yo creo que sí. Están en esa situación. Y se contradicen. Bueno, dicen que este es un país que tiene aproximadamente el menor por ciento de asesinatos de mujeres. Se contradicen. Dicen, bueno, las mujeres que son asesinadas, la mayoría, el 80%, son las mujeres que no denuncian. Y nosotros no podemos ir a preguntar en la casa qué está pasando. No denuncian, dicen que no denuncian. Pero no obstante a eso, con el perdón, dicen que aquí en República Dominicana, en un año reciben hasta 75,000 denuncias. Yo, cuando está matando a todas las mujeres. hay algo que hay que entender, porque hay que irse a los números estadísticos. Y el porcentaje de demanda por querella, así como te lo ha dicho. Nosotros somos un país que en los últimos 7 años hemos ocupado desde la tercera hasta la segunda posición, y en un año, que fue el año 2012, quedamos en el primer lugar, en proporción de porcentaje. Hay que medirlo de esa manera porque no lo podemos comparar con México en tasa de feminicidio, porque es un continente, es una nación mucho más grande que nosotros, pero en proporción de porcentaje, los asesinatos conyugales, los asesinatos intrafamiliares y la violencia contra la mujer, hemos quedado en la segunda posición. Como dije, en el 2012 ocupamos la primera posición con 157 casos en el país. Sin embargo, volviendo atrás, yo me refiero a que hay que tocar un punto importante con respecto del sistema y las instituciones constitucionalizadas. Hablamos de la información que dan. Porque a nivel mundial se habla de una igualdad de género. Primero, si tocamos el término géneros, no tiene nada que ver con decir unión conyugal, sexo femenino, sexo masculino. Porque cuando se habla de género,
Se dice que cada 7 años y 7 meses una nueva generación de seres humanos nace al mundo y ahí se dividen los géneros. Y en ambos casos abarca los dos sexos. En cambio, aquí queremos dividir género femenino, género masculino. Yo diría que maltrato de género sería cuando una generación de seres humanos decide maltratar a otra. En todo caso, podríamos decir que imagínense que una persona de 57 años de edad, yo diría de manera premeditada y organizada, decida maltratar a personas de 47 años de edad. Ahí hay un maltrato de género, sin importar que participe. Géneros viene de generación, es etimología de generación. Ahora bien, no es que no hay una generación masculina y una generación femenina. El problema es llevar el mensaje y emitirlo dentro de lo conyugal y lo intrafamiliar, porque ahí es donde comienza la mitología, dar los matices que conocemos hoy en día. Y nada más y nada menos nos queda una única forma que buscar un victimario y que abrace el papel de víctima, victimario, y una víctima que abrace su papel de víctima, para poder crear este juego. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, ¿por qué no emitimos un mensaje que hable de la armonía? Aquí exigimos a la masculinidad, desde la feminidad, un buen trato en términos de comportamiento. Sin embargo, como psicoanalista, yo sé de lo que digo. El hecho de tratar bien a una persona no significa una garantía de buen comportamiento. El hombre más perverso del mundo por imposición es posible. Claro, no, pero que claro, me están imponiendo que yo tengo que tratar. No, y no solo eso, si uno se lo puede autoaplicar cuando muestra un interés superlativo por algo. Un hombre perverso, maltratador de mujeres, cuando desea lograr o conquistar una joven, la trata bien. Sin embargo, eso no garantiza un buen comportamiento. Mira qué fácil. Como el lobo. En pocas palabras, pidámosles a nuestras mujeres que busquen un hombre que se comporte bien, no que la trate bien precisamente. Porque ya el buen comportamiento habla de una historia de tu vida y garantiza el buen trato. Una pausa. Pedirle a las mujeres que busquen un hombre. O sea, es una petición según la percepción que da el sistema. Pero tú has dicho que algunos hombres se comportan bien al principio, cuando quieren lograr. Y mujeres también es recíproco. Buen comportamiento y luego sacan lo real. O sea, ¿qué solución tú tienes para evitar que muchas mujeres mueran en manos de sus novios, esposos, amantes? Bueno, mira, de manera individual tendríamos que ver los casos, porque no se puede generalizar, no puedo encasillar, muchos casos son distintos. Hay que ver que hay personas que vienen de orígenes de familia violenta, otros vienen detonando trauma, aunque no vengan de una familia violenta. Ahora bien, de manera colectiva sí te puedo dar una respuesta cerrada, como se dice. Cambiemos la información. Es que la mujer va a dejar, pero ¿cuál es la información que hay que cambiar? Que llevar eso es exactamente lo que de aquí para de allá para acá. Es lo que cuando se habla de un feminicidio, asesinato a la mujer, se trae esa información o se tiene una información para que eso pase, porque la mujer no la matan por el hecho de ser mujer. Naturalmente, pues entonces no es feminicidio. Mira qué fácil. La mujer se la matan por un conflicto. Mira qué fácil. Y puede ser que dentro del conflicto no es que necesariamente tiene que morir la mujer. Mira, puede morir el hombre. Escúchame, yo te voy a decir puede algo. Morir la mujer, puede morir los hijos. Yo te voy a decir algo. Los suegros. Vamos a empezar por una sociedad. ¿Te escuchó lo que él dijo? Sí. A la mujer no la matan porque es mujer. Jamás. Entonces no es feminicidio. Por tanto, no es feminicidio. Aquí eso no pasa. No es feminicidio. Y no tenemos estadística. Aunque ese matiz es lo que se le ha querido dar al problema. Ahí es que yo veo. No es feminicidio. Yo estoy viendo esto, que de los mismos oficiales de la fiscalía quieren extrapolar una definición, si nosotros queremos decirlo así. No es que quieren, lo han logrado. Han logrado extrapolar esa definición que se le acredita a las feministas, ¿verdad? Eso fueron ellas que acuñaron ese concepto. Entonces, sí, vamos a dejarlo así porque eso fue para acomodar. Esos son los términos que usa la ONU. Eso es lo que nosotros vamos a acomodar. Entonces, ¿en qué está ayudando? ¿En qué está solucionando que nosotros acomodemos el término?
en este gran es que problema. no está ayudando en nada, porque vuelvo y le repito, marchas, protestas, caminatas, un sinnúmero de palabras, ni una más, ni con el pétalo de una rosa, Ni una y menos. cada año, ¿cuántos casos llevamos este año? Son 89 ya. 89 casos registrados. Entonces, ¿cómo es? Mire, yo hice un estudio en el año 2014, un estudio que me resultó un poco espantoso, si así pudiésemos decir, el resultado final. Exactamente en el día 1 de enero del año 2014, pocos minutos después de celebrarse la entrada del año, Yo recuerdo ese caso. yo comencé a hacer un análisis sobre el número de femicidios que se iban originando en años anteriores. Y me hice la pregunta para los años posteriores. En este año 2014, en ese caso, las que van a morir en manos de su pareja o expareja, los hombres que van a tomar las decisiones del suicidio luego del acto, ¿quién la conocía en ese año? Nadie. ¿Cómo sabíamos que iban a aparecer esas personas? O sea, la íbamos a conocer a medida de que iban apareciendo los casos. Se iba a morir, la iban matando. Sin embargo, podemos decir lo mismo ahora para el 2020. Hay ya, estadísticamente hablando, hay exacto, una 100 cifra, o más una cifra mujeres que están ahí ahora mismo, que van a entrar que no las conocemos, que la vamos a conocer, que la vamos a conocer cuando sucede. Entonces ahí es donde yo le ¿Cómo- pregunto al cómo sistema, podemos ¿cómo vamos a evitar eso? ¿Tienes una ¿Qué solución? vamos a hacer? Inicio nuevamente el cambio de información. Por ejemplo. Mira, hay que entender algo. Vamos a hacer un ejemplo del cambio de ¿A No, qué se- a qué quiero se que se refiere entienda con algo. la Quiero que se información? entienda algo. Me voy a ir un poquito profundo. Voy a tocar las leyes universales. Hay una ley denominada leyes universales. Claro. Vamos lejos, yo Estamos, señores, necesito algo. estamos Necesito. entrando en un mundo paralelo en donde viene la espiritualidad. Vamos a tratar de no llegar tan lejos. Vamos a ponernos cuántico, un poquito cuántico. No tan lejos. No, tan pero lejos. esto es simple. Hay una ley que le llaman la ley de correspondencia. Dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, lo mismo que une separa y lo mismo que separa trata de volver a unir. Es fácil, no hay que irse tan profundo. ¿Qué nos creó este problema? La información. Y la misma información será la que lo separará. O sea, lo va No, es que yo no, a mira, deshacer. Perdón. tú me estás hablando de un cambio de información y yo no te estoy entendiendo. Pero exactamente. Creo que va a llegar a Si me deja explicarte, lo vas a entender. Vamos a ver. ¿A qué nos referimos? Toquemos el área sensacionalista de los pueblos. Como dominicanos somos expertos en la materia. A nosotros nos venden un zapato, una prenda, e inmediatamente lo vemos como moda en muchas personas, todos queremos adquirirlo. O sea, obedecemos a esos patrones informativos. Cuando en un país se toca la ley de reprimensa y se dice que a un género no se le puede afectar, exactamente ese es el género que terminará siendo más afectado. Yo fui de lo que dije que cuando se creó esta ley, antes de aplicarse debió de hacerse un estudio psicosistemático, donde vamos a ver si la población está preparada para asumir la responsabilidad y el compromiso de cumplir con esa ley. Cuando habla de la ley de reprimensa, habla del Código Penal. Hablo del Código Penal y la ley 2497 y sus diversos artículos. Primero, es una ley muy parcializada, Tiene muchos años el Código Penal. lamentablemente. Es muy parcializada. Lo relacionan con Es la ley. miren el caso de Puerto Plata, el caso del alcalde de Puerto Plata. Se descubrió con evidencia que hubo violencia mutua, agresiones mutuas, verbales y físicas. Sin embargo, al varón se le envió a prisión y a la hembra se le puso visita periódica. Por O sea, ser mujer. porque por ser mujer, ¿No viste espérate. el video de el Entonces, tipo el peleando hombre- con la perdón, muchacha, el- un cuchillo, sí, ella dándole con una tijera, Sí. y el lamentablemente, tipo, bueno, se defendió. esa es una información dada que nos accede a una reacción. Mira, yo quiero que se Y solo entienda decían esto. que abusador, es un abusador. Y el tipo con 7 puñaladas en el cuerpo. Quiero poner un ejemplo y quiero que este ejemplo se entienda, se escuche para que pueda entender lo que quiero decir. Yo recuerdo que en el año 1999 el psicoanalista José Luis Páriz descubrió
argentino. una carta que había enviado un discípulo de Pitágoras, llamado Tagore, a Albert Einstein, o sea, el maestro de su maestro. Y él decía, en la carta decía, si le pudiésemos preguntar a la luna por qué gira alrededor del planeta, la luna nos contestaría, porque yo lo hago por razones propias, porque lo he decidido hacer o porque estoy diseñado para él, representando su fase. Él dice, eso es lo que nos pasa a los humanos. La luna ignora que está siendo arrastrada por una fuerza gravitacional, al igual que todos los planetas alrededor del Sol. Eso no pasa a los humanos. La información nos hace actuar según la información dada. Todo el que pasa en este país de 25 años de edad sabe que ese feminicidio per se que existe hoy en día no existía. Si escuchamos la percepción masculina en la década de los 80 en especial, como se le llama los años dorados, y nos vamos a la música, vemos la inspiración psicosistemática que el hombre tenía hacia la mujer. Se pintaban corazones. El hombre, yo recuerdo que mi papá se sentaba en esa famosa noche de apagones con un grupo de hombres a hablar de ese famoso amor de la mujer que hoy en día no se ve. O sea, hemos transitado nuestra cultura. No se ve qué. Que hoy en día no se ve esa expresión del hombre por el amor femenino. Eso la música, los corazones. Perdón. Eso WhatsApp, pero es lo mismo que te está diciendo. Yo no sé si eso viene integrado. Claro. Ya la gente no se ríe. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es el mismo principio activo. E incluso la serenata no se sabe en cuál de los museos fue que quedó. La última parece que desapareció. Pero oye, el caso es que ese tipo de percepción ha cambiado producto de la información. Hacia el negocio del sistema. Entonces, en un país donde solamente se habla del feminicidio, el hombre que cae preso, vemos muchos sectores, muchas cárceles, muchos apresamientos, injustos, por sencilleces que suceden en los matrimonios, que anteriormente se resolvía hasta con una reunión intrafamiliar, donde se convocaban y se ayudaba. Ahora no, ya todo lo resuelve la fiscalía, y la fiscalía lo único que hace es orden de alejamiento, cualquier cosa. La mayoría de los casos la mujer sigue enamorada de su hombre. Entonces ella toma la decisión. ¿Experiencia han seguido enamorados de ti? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Tú tienes un caso especial de experiencia. De experiencia. No solo propia, personal, no solo propia y personal. Tú aprendiste de ese sino evento incluso de de vida. Claro. Entendiste que el sistema no aportó solución. Donde yo fui vendido como la bestia, como el animal, y resulta que tiempo después la Caperucita Roja vuela la cerca que se me puso, dígase como cerca, orden de alejamiento, y quiere ir a las famosas fauces del lobo. Era mentira todo lo que yo dije. Pero naturalmente.